Si eres de los que observas la realidad, pero algo te chirría. Si a veces te sientes como un hámster en una rueda. Si ves que todo es maravilloso, pero cuando entras en ello, solo hay podredumbre y mentiras. Si cada vez que profundizas en algo descubres hechos terribles y silenciados, entonces has llegado al sitio apropiado. En este canal no nos quedamos con los cuentos, ni con el discurso oficial. Aquí entramos en todo sin cortapisas. Sin prejuicios. Sin ideas preconcebidas. La verdad, cueste lo que cueste, caiga lo que caiga. Si estás dispuesto a ello, toma la pastilla azul. Si no, toma la roja. Sigue al conejo por el agujero. Pero si entras ya no podrás salir. Todavía te queda una oportunidad para vivir tranquilo, tomar tus cervezas, echarte unas risas y seguir así hasta que mueras, disfrutando el momento e inmortalizándolo con tu móvil en una red social. Esa oportunidad radica en pulsar el botón de salir. Sal de aquí, cierra el navegador, no sigas. Ve el fútbol, pon la televisión, comenta los cotilleos morbosos, y cumple con tu destino. Para lo que estás siendo programado, todos los días, de manera inconsciente y también consciente, hoy, ayer, mañana y siempre, desde que naciste, desde que nacieron tus padres e incluso mucho antes. Has elegido quedarte. Prepárate para saber la verdad. Ayúdanos a averiguarla. Nuestro objetivo no es tener razón. Nos da igual tener razón. Solo queremos saber la verdad. Vivimos en el siglo XXI, muchas cosas pueden hacerse mejor. No nos valen excusas. Descubriendo la verdad podremos hacer diagnósticos precisos para hacer mejor las cosas. Bienvenido a un mundo de descubrimiento. Bienvenidos a la verdad. La verdad acerca de las noticias. Como todos los días somos manipulados mucho más de lo peor que podrías pensar. Como nos manipulan a diario en los medios de comunicación. ¿Alguna vez has sentido que las noticias no te representan? Por ejemplo, en verano de 2023, se ha hablado más de Rubiales y de Daniel Sancho que de ninguna otra cosa. ¿De verdad no hay problemas en España? ¿No hay debates que debieran surgir y que habría que analizar? ¿No hay opiniones que pulsar? Efectivamente, la comunicación en todos los países no surge de abajo a arriba, no es el resumen de los eventos que han surgido que le pueden preocupar a la población, sino que es el resumen de los eventos que han surgido que le preocupan a las personas o colectivos poderosos. Por lo tanto, ¿quién decide qué es noticia o qué no? ¿Por qué las noticias de todos los medios son tan similares? ¿Por qué se le aplica el mismo enfoque a determinados eventos que no deberían ser tan noticiables? Por un lado hay eventos, cosas que suceden, y por otro hay ideas o mensajes que se intentan dirigir a la población. Es la elección de qué es noticia y qué no y el enfoque que se le da a dicha noticia lo que hace que se trate de manipulación o no. En cierta medida no hay una manera completamente objetiva de dar una noticia. Todos tenemos un sesgo. Todos tenemos un bagaje. Todos tenemos un lenguaje o vocabulario y las palabras elegidas cuentan. Por otra parte, las noticias tienen un tono, un vocabulario dentro de un idioma, un contenido. Finalmente transmiten una idea. ¿Cómo se produce la manipulación en noticias? Con la propia elección de las noticias, qué es noticia y qué no lo es. Transmitiendo implícita o explícitamente un sesgo. Transmitiendo un mensaje que puede ser sesgado o incluye unas premisas con las que puede que no estemos de acuerdo.
transmitiendo simplemente un tono positivo o negativo. Veamos algún caso práctico. Por ejemplo, veamos esta noticia, publicada en septiembre de 2023, que es un ejemplo cualquiera. Nota: el medio en cuestión es tan parcial o tan imparcial como cualquier otro. No tenemos nada en especial contra este medio. Tan solo se trata de un ejemplo de miles de múltiples medios de comunicación. Esta noticia fue publicada de las primeras de aquel día, con el titular: la rebaja del IVA se diluye ante los costes. Vemos en pequeñísimo en la parte superior opinión, con lo cual ya se indica que no es noticia. Sin embargo, en este medio y en la práctica totalidad, la confusión entre opinión dirigida y noticia se diluye, de tal manera que lo que se opina es noticia, y lo que es noticia a veces parece opinión. En una lectura superficial, que son el 90% de las lecturas, esto ya puede influir en la opinión sin formar de una persona promedio. Análisis de la manipulación. Elección. ¿Por qué se ha elegido esa noticia antes que otras? Ese día había numerosas noticias, como la compra de parte de Telefónica por parte de una empresa de Arabia Saudí. También que el Tribunal Constitucional admitía a trámite el recurso del PSOE para la revisión de los votos nulos en Madrid. La situación de esta noticia ya indica una manipulación consciente o inconsciente. Sesgo implícito o explícito. Todas las personas tienen un sesgo. Aquí el sesgo es muy claro, se habla como si la decisión del gobierno fuera claramente negativa. El sesgo es que se da por hecho que el bien común es el bien de la industria alimentaria. Mensaje. El mensaje es muy marcado y es una opinión redactada como noticia en la que se ataca la rebaja del IVA de los alimentos del gobierno. Es un ataque claro y no representa el análisis de la situación, sino que presenta las conclusiones del redactor dándoles el rango de verdad y no de opinión. Tono. Es muy curioso que aunque sea un artículo de opinión, no está redactado como tal, sino que está redactado como noticia. No contiene las habituales argumentaciones de los artículos de opinión. Trata de mantener el tono neutro de una noticia, pero es claramente negativo hacia la decisión del gobierno, lo cual puede dar una sensación de credibilidad mayor. Destacamos: en el texto aparecen como negritas solo dos frases: la rebaja del IVA de los alimentos, y por otra parte, en este contexto, carece de sentido acusar a los supermercados, que han estrechado sus márgenes. Conclusión. En definitiva, este artículo, como miles a diario a lo largo del año en toda clase de medios de comunicación, presenta opinión como noticia, sin prácticamente advertirlo. Con un tono neutro transmite un mensaje negativo en contra de una medida muy concreta, tratando de influir en la opinión del lector de que los supermercados han estrechado sus márgenes. Claramente trata de manipularnos y de decirnos que los supermercados no están viendo nada positivo de la subida de precios. Sin embargo, un análisis de la realidad nos indica lo contrario. Es evidente que los precios han subido, de hecho suben de manera constante desde el estallido de la guerra de Ucrania, y sin embargo a lo largo de la existencia de este conflicto bélico, el petróleo, la gasolina, han subido y han bajado, vuelto a subir y a bajar, sin que se hayan visto repercutidas las bajadas, pero sí las subidas, en el precio final de los productos en los supermercados. La conclusión lógica es que en la cadena de distribución alguien está ampliando sus márgenes en estos periodos de bajada, pero por la opacidad de esta cadena de distribución y de dichos márgenes, desconocemos si es el productor, el distribuidor o el supermercado final. Sin embargo, el artículo está ahí y muchas personas se habrán visto condicionadas y habrán mantenido de buena fe que los supermercados están sufriendo. Es probable, pero no tenemos pruebas de que el artículo haya sido pagado por alguien interesado en transmitir esta idea, por ejemplo, la patronal de supermercados. Con estos análisis de elección, sesgo, mensaje,
tono y conclusión podemos determinar cuánto nos están tratando de manipular cada noticia que vemos, leemos o escuchamos. Otras maneras de manipular. Presentando como noticia una opinión sesgada. Presentando como irritante una opinión contraria a la línea editorial. Presentando como noticia de lo que le preocupa a la gente. Presentando opiniones dirigidas que se han pactado previamente antes del extracto o entrevista. Reduciendo atención o tiempo noticiado a lo que no se desea comunicar. Por lo tanto, todos los días nos están manipulando, a todas horas. Con la propia elección de lo que es noticia o que no es noticia. Con el tono indicando si es despectivo o no. Dando tiempo de más a ciertas noticias. Y eliminando tiempo de otras. Omitiendo noticias. Expresando las ideas de una élite que sigue la línea editorial. ¿Cómo se produce esta manipulación dentro de las empresas de comunicación? La empresa de comunicación elabora una línea editorial. Las empresas anunciantes acuerdan cuál es la línea editorial que se desea presentar a cambio de pagar los anuncios. Colaboraciones pagadas. ¿Cómo llega una idea manipulada a publicarse en un medio editorial? El director o jefe de redacción distribuye entre los periodistas las noticias y asigna a cada uno las noticias a dar. De cada noticia se le asigna un mensaje, un tono, una longitud y una información que debe contener. Esto es revisado por el director o jefe de redacción, que solo le da el visto bueno cuando encaja con la línea editorial. La línea editorial es pactada periódicamente con sus anunciantes para ajustar que lo que se está produciendo es acorde al mensaje por el que se está pagando. ¿Cuál es la clave de todo este proceso? Que la población no perciba que está siendo manipulada y que está transmitiendo ideas de otros. ¿Cuál es el dogma que se sigue? La manipulación de masas de Goebbels, que en realidad es un agregador de diferentes maneras históricas de manipular, desde la Holanda de Carlos V, e incluso el Imperio Romano. ¿Cuáles son los siguientes pasos en esta manipulación de las personas, y que también se están ejerciendo actualmente y sufrimos todos? La manipulación del sistema educativo, de tal manera que las nuevas generaciones aprendan el marco como verídico y no lo pongan en duda. La manipulación de la historia, de tal manera que creamos que la historia que nos cuentan, no la pongamos en duda, y por lo tanto sea el pilar de la manipulación. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que estamos manipulados, todos los días, a todas horas, de todas las maneras posibles, e incluso de maneras insospechadas. ¿Existen los medios independientes? No. Todos los medios presumen de ser independientes, pero al ser empresas dependen de sus ingresos y de sus formas de financiación, por lo tanto no son independientes. ¿Las redes sociales son medios fiables de información? No. De hecho, son los medios más manipulados actualmente. Realizan manipulaciones demostradas muy inquietantes, como el escándalo de Cambridge Analytica, que es realmente perturbador. Y esto salió a la luz, ¿qué es lo que se estará haciendo y no ha salido aún? ¿Qué se puede hacer como ciudadanos? Hacer el ejercicio de identificar cómo nos están tratando de manipular en cada noticia, identificando el mensaje, el tono, y el vocabulario que se quiere transmitir, el marco y las asunciones que da por ciertas, y una vez detectados, valorarlos para ver si estamos de acuerdo o no. Hacer el ejercicio de aislarnos temporalmente de las noticias, escucharnos a nosotros mismos, nuestras preocupaciones, dudas, cuestiones, tenerlas claras, y una vez realizado el ejercicio, volver a escuchar, ver o leer las noticias para identificar cuánto hay de verdad en lo que se dice y cuánto de intento de manipulación. Al fin y al cabo, identificar la manipulación y ser conscientes de ella, nos hace más libres. Y como sociedad,
¿Qué se puede hacer para salir del agujero de la desinformación? Como nación, si aceptamos el marco de convivencia de la nación, debe ser un ente apolítico y fuera del mercado. Debe ser auditable en todo momento y debe tener auditores externos. Debe ser órganos de supervisión de la independencia que sean completamente plurales y voluntarios. Finalmente, el ámbito de la información debe ser humanista y planetario, sin distinciones de ningún tipo, sin grupos ni clases ni razas favorecidas. La información no puede ser un negocio, sino un derecho, debe estar muy auditada, y tener los pilares fundamentales claros fuera del que más paga. El objetivo debe ser difundir la verdad y suscitar debates cuya meta sería mejorar a la sociedad y a la humanidad. Fuera de ese ámbito se convierte en manipulación. ¿Estás de acuerdo con este análisis? Aquí lo que queremos es saber la verdad, nos encantaría saber tu opinión. Todas las opiniones, si son emitidas con respeto y sin sesgo, serán valiosas y valoradas.